Ahora sí, ya estamos listos. Entonces, esta sesión, ¿por qué estamos aquí y qué vamos a intentar hacer? Bueno, ya no es la primera edición que hacemos estas sesiones informativas. Creemos que al final ayudan mucho, ¿no?, a situar de qué proyecto hablamos, en qué punto está, qué retos tenemos para luego acabar de ver, ¿no?, la documentación que os hacemos llegar por correo y luego hablar con ellos, ¿no? Queremos daros el máximo de información para cuando ya os veáis con ellos. Por supuesto, un mínimo de presentación e introducción va a haber, pero que podáis ir bastante al grano, ¿no?, de los temas que nos ocupan. Para los que no nos conozcáis, que esto lo voy a pasar muy rápido porque hay un vídeo fantástico de Elena que ya os hizo llegar en los correos a los que os convocábamos a estas sesiones. El programa Vivalio no es un programa nuevo, vamos por la 8ª edición y el objetivo principal es transformar el sector social desde el punto de mira de la innovación, ¿no? Siempre hablábamos de, sobre todo, líderes que están detrás de los proyectos con muchas inquietudes muy potentes para llevarlos a cabo y que tienen un proyecto innovador entre manos que quiere hacer las cosas de forma diferente, ¿no? Ir a una problemática social y cambiar la narrativa por completo con ambición, y muchas veces el centro del programa se basa en sacarnos de esos esquemas filantrópicos tradicionales que el tercer sector históricamente, ¿no?, trabajaba. A día de hoy está evolucionado mucho y las entidades ya llegan al programa con este chip, pero sí que trabajamos en buscar fórmulas estratégicas de modelos de generación de ingresos que les aseguren vivir y crecer y generar el mayor impacto posible. ¿Qué entidades tenemos? Estas son las 10 entidades. Hoy hablaremos de Nexa Fundació y del proyecto en concreto que trabaja en Vivalio. Llevan estas entidades con nosotros desde marzo, es decir, ellos han hecho una primera fase juntamente, es decir, en la primera fase tenemos a 40 entidades. Estos proyectos, que como os decía son proyectos por lo general muy iniciales, pueden ser entidades muy diferentes entre ellos, que atacan problemáticas sociales muy diferentes, que van a colectivos muy diferentes, pero en un estadio muy similar. Son proyectos que o no han empezado, o que están en sus primeros pilotos, o que ya sí que llevan funcionando, pero hay alguna pata que no rueda bien y hay que repensarlo por completo. Entonces, al estar en la misma fase, comparten muchos retos. En esta primera fase que ya ha acabado, tenemos siempre, cada año, 40 entidades. Estas 40 entidades trabajan de forma grupal, aterrizando, conceptualizando este proyecto ya, y llegan 10 entidades a una segunda fase con un proyecto mucho más consolidado, digamos, aterrizado, y dejamos de trabajar tanto de formato grupal a formato muy personalizado. Y es por eso que nos ponemos en contacto con vosotros. O sea, que todo tiene un porqué. Antes de ponernos en contacto con vosotros hemos hecho un diagnóstico muy exhaustivo de quiénes son, qué quieren lograr, en qué punto están y, sobre todo, qué retos tienen por delante. Hemos intentado priorizar unos retos que creemos primordiales porque no podemos ir a todo. O sea, con los meses que tenemos ahora hasta noviembre, vamos a centrar el tiro en los retos que consideramos más relevantes, y con estos retos encima de la mesa pues identificamos personas como vosotros que muy concretamente pues les pueden ayudar a pensar en una estrategia de filantropía, a pensar en un modelo de negocio general, porque lo tienen, ya os decía, es un proyecto muy inicial, que lo tienen todo muy abierto, que les ayuden a pensar en alianzas, en una cadena eficaz para funcionar. O sea, concretamente esta entidad lleva mucho tiempo haciendo lo que hace, o sea, lo que os voy a presentar, pero nunca lo habían profesionalizado. Entonces era todo un poco como les venía, iban resolviendo y tal. Ahora lo quieren profesionalizar. Tienen el dinero para empezar, pero tienen que ver cómo siguen, ¿no? O sea, para empezar lo tenemos, luego cómo conseguimos que esto ruede. Voy al lío. Nexa Fundació. ¿Qué proyecto tiene entre manos? Bueno, Nexa Fundació habla de la pluridiscapacidad. Entonces, la pluridiscapacidad al final es una minoría de personas, y ellos dicen es que nadie trabaja para las minorías.
cómo se meten a trabajar en este problema, ¿no? En esta problemática social. Bueno, ellos tienen desde Nexa. Nexa es una... Los que seáis de Barcelona estoy segura que los identificáis más o menos porque es una fundación grande con ya renombre en la ciudad. ¿Qué tienen o qué trabajan en Nexa? Tienen diferentes centros educativos que trabajan con la primera infancia, de 0 a 3 años, con niños que tienen pluridiscapacidad. Entonces es muy específico y normalmente para la primera infancia son casi los únicos, ¿no?, que atienden a este colectivo. Y se dan cuenta que no hay recursos o hay muy pocos recursos destinados a generar investigación y soluciones para estos niños y para estas personas con pluridiscapacidad. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que al final la pluridiscapacidad, las personas con pluridiscapacidad son las que más productos de apoyo necesitan a lo largo de su vida y las que más dinero gastan. Pero es que además hay tan poca investigación y tan pocos recursos dedicados a eso que no hay muchas soluciones que realmente funcionen. Entonces, de una forma muy esporádica, improvisada, hace tiempo ya empezaron a ellos decir, oye, ¿y esto cómo lo podríamos resolver? Y a inventarse softwares, dispositivos que pudieran ayudar en sus escuelas, a los niños de sus escuelas, a hacer X cosa. O sea, desde una silla inteligente muy adaptada, muy concreta a unas necesidades, un chupete que permite modelar el ambiente, que sea un juguete tal con la nuca, muchas cosas de sonido, es decir, convertir cualquier superficie que sea fácil para generar música y sonido y estimular, sensores que estimulen a la salida de la voz, o sea, cosas muy concretas. ¿Cómo lo han hecho hasta ahora? Pues con un equipo de ingenieros voluntarios y claro, poco a poco y al ritmo que van, iban sacando estos dispositivos que primero servían para sus centros educativos y que luego han visto que las familias quieren tener en su casa, que otras entidades sociales también las necesitan y ellos de forma totalmente altruista, porque lo hacen todo en código abierto, comparten este conocimiento de cómo construir este tipo de dispositivos. Entonces, hasta ahora, de forma totalmente aleatoria, según iban viendo la necesidad, ahora lo quieren profesionalizar en un centro de recursos tecnológicos. Entonces, como os decía, se trata de una fundación que ya lleva recorrido, pero esto es totalmente nuevo. El Centro de Recursos Tecnológicos no existe como tal, sí que tienen un local que ya están habilitando para que exista. Entonces, para ponerlo en marcha, este año han conseguido una subvención bianual de la Generalitat que les permite la puesta en marcha. Pero les falta ver, oye, pues cómo seguimos más allá de la puesta en marcha. ¿Qué van a hacer en este centro de recursos? Bueno, pues lo que iban haciendo ahora. Como podían, centrarlo todo en un sitio y todo a qué me refiero? Pues llevar la detección de necesidades desde ahí. Diseñar y construir los dispositivos y softwares que crean que necesitan. Que esto ya veremos más adelante que tienen un reto de equipo. Porque hasta ahora iban con ingenieros voluntarios, ahora quieren, bueno, quizá necesitamos un ingeniero en el equipo y tener un equipo más profesionalizado, aunque sea de voluntarios, quizá en colaboración con universidades, FP, para desarrollar de forma más eficiente estos dispositivos. Van también a centralizar la formación a las familias o al asesoramiento, también a otras entidades sociales, a personal de la administración en este centro. Tienen que investigar exactamente cómo lo hacen y, oye, quizá hay algún punto de todo lo que estamos diciendo que sí es monetizable. Ellos para nada quieren monetizar con el usuario, pero quizás sí se puede monetizar con otro tipo de persona, como las personas que se quieren formar, que es un punto abierto. También van a centralizar en el centro de recursos cesión de material adaptado, es decir, esto también lo llevan haciendo. Adaptan productos ortopédicos que las familias utilizan hasta cierto punto. Cuando las dejan de utilizar, ellos tienen un banco como de préstamos, ¿no? Y otra familia la puede ir adaptando, reutilizando. Y por último, que quizás el punto más abierto que todavía no han hecho, el resto de puntos, los que hemos dicho, ya los llevan haciendo, más o menos de forma improvisada, pero el último no,
quieren abrir la rama de investigación e innovación para hacerlo un poquito más en serio, ¿no? Y ya están en contacto con alguna universidad e incluso se plantean estar en contacto con algún hospital. Entonces me sabe fatal cuando os cuento proyectos tan iniciales y tan abiertos porque todo está por dibujar, ¿no? Pero bueno, intento trasladaros lo que hasta día de hoy pueden tener encima de la mesa. Modelo Perdona, una pregunta. ¿La subvención de la Generalitat de cuánto es? 130.000 euros, bianual. Luego, ¿cómo se han financiado hasta ahora? Bueno, tienen un modelo de negocio muy básico. ¿Por qué? Por una parte, reciben fondos propios de la entidad mayor, digamos, de la fundación, según las necesidades que han ido teniendo. Pensad que la entidad, la fundación, sí que tiene estructurado un modelo de fundraising quizá un poquito ya más recurrente, les puede nutrir de algo de fondos propios. Además, se complementa con esta subvención que este año han tenido y lo único diferencial que podemos hablar de este proyecto es que cuentan con 2 partners, que hace 2 años que están con ellos. Son 2 partners que en realidad aportan un presupuesto muy pequeñito, porque ya veis que aportan 25.000 euros al año, pero sí que lo quería poner encima de la mesa porque puede ser un camino a explorar. Actualmente están con T-System, que sobre todo se focalizan en la parte de domótica, y Fundación Música Ferrer-Salat, que les apoya sobre todo en todo lo que tiene que ver con música y sonido. Entonces, ellos sí que hacen aportaciones anualmente para que puedan ir desarrollando estos dispositivos. Igualmente, lo van hablando cada año según necesidad, se va estructurando, pero sí que es un punto a ver de, ¿vale? O sea, ¿qué otros partners puedo tener y qué estrategia de partners puedo tener para crecer? ¿No? Que a día de hoy tengo estos 2 en formato pequeñito, pero a futuro puede ser interesante. Y a nivel de partners, de alianzas, aparte de los que os he comentado de partners, deciros que sí que es verdad que están muy en contacto con los hospitales de referencia y en el CEDIAP. ¿Por qué? Porque les redirigen a los usuarios. O sea, ellos prácticamente son los únicos en Barcelona que pueden atender a niños tan pequeños con tanta necesidad. Entonces, reciben de forma muy directa y muy rápida las derivaciones de hospitales y CEDIAP. Ir parándome, que yo arranco e intento daros la información más relevante, pero que tengo más por aquí para ir ampliando. Entonces, dicho esto, cuando nosotros hacemos el diagnóstico inicial y sacamos estos retos, al fin y al final de todo, al final de la historia, identificamos estos que veis en pantalla. Como os decía, muy inicial, saben más... Mía. Uy, perdón, que no sé quién me está hablando ahora. No, no, es que te he perdido un momento, no sé si era culpa mía o culpa vuestra. Ah, perdón, no lo sé. He sido yo el único. Igual sí, porque el resto no dice nada. Vale, 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 pues tira, No sé tira. dónde te has quedado. Bueno, No, lo... no, 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 no pasa nada, no pasa nada. Ya veo otra diapositiva, ¿no? Tranquila. sí, sí, ir parándome, que oye, si no, al final comentamos. Entonces, decía, aquí veis en pantalla los principales retos. ¿Qué pasa? Al ser un proyecto tan inicial, tienen poca base desde donde trabajar, ¿no? Pero sí que tenemos algunos caminos a explorar. Principal necesidad, 1, saber exactamente, que ya lo tienen medio hilvanado, lo que van a hacer desde el centro de recursos, pero eso igual está más en su lado que en el nuestro, porque ellos son los expertos y les podemos dar contraste, pero lo están avanzando ellos, pero sobre todo, cómo genero alianzas relevantes para el proyecto, que a día de hoy cuento con muy poquitas, que me sumen, que sean eficientes, que yo genere valor y además cómo defino un modelo de negocio que me permita tener una base de ingresos más o menos recurrente para ir solventando las necesidades que yo voy identificando. Esto sería como el reto general que una vez, o sea, lo repito porque creo que tenéis un trabajo muy difícil, justo los que estáis en esta sala, cuando se trata de proyectos tan iniciales porque hay poco que contrastar definido, ¿no? Que es lo que se tiene que dibujar todo. Y en ello están y en ello están avanzando. Entonces, punto muy importante para ver que puedan realizar las actividades que dicen.
oye, pues es que hay que profesionalizar el equipo de ingenieros. Es un tema bastante importante a tener en cuenta para poder realmente funcionar como quieren. Entonces ellos lo que se plantean es poder generar recursos para poder contratar un ingeniero en nómina que a día de hoy no tienen ninguno. O sea, los perfiles del equipo que vais a ver son el equipo que trabaja en las escuelas de la fundación, porque es de ellos donde nace la idea del proyecto. Un fisioterapeuta, una educadora social, una logopeda, otra fisioterapeuta. Claro, a día de hoy han podido contar con expertos que les han apoyado, pero no tienen in-house, digamos, este conocimiento. Ellos sí que consideran que sería importante, al menos un perfil ingeniero, más un equipo extendido que puede ser externo, voluntario, etcétera, lo tienen que acabar de ver. Luego, de todas las actividades que hemos dicho, ¿hay alguna que se puede monetizar? Ellos tienen clarísimo que no quieren monetizar con los usuarios, que bastantes gastos tienen, ¿no? Ya lo hemos visto al inicio, las personas con, o familias que tienen personas con pluridiscapacidad como para monetizar con ellos. Pero probablemente la pata de formación a otras entidades, administración, sí se puedan ver modelos posiblemente monetizables. Y si no son monetizables, oye, quizá contamos con entidades a nivel nacional y de hecho algunas han pasado por el Vivalio que trabajan dispositivos de accesibilidad muy relevantes en el sector, ¿no? Pues que vengan a nuestra casa y que nos compartan su conocimiento también. O sea, ¿cómo se puede articular esta pata? Luego, a nivel de financiación, aquí es un tema clave, muy importante para ellos, que les queda muy lejos. Sí que es verdad que dentro de la fundación sí que hay perfiles más de fundraising, le vamos a llamar, pero no en el equipo motor que tenemos en el programa. Financiación empresarial versus fundraising, ¿cómo lo hacemos? Estela, adelante, que veo tu mano levantada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, Quería hacerte una pregunta. dime. ¿Hasta qué punto de cerrado está? Porque, por ejemplo, te estoy escuchando hablar de lo de las actividades que se pueden monetizar y tal, y entiendo que no se quiera involucrar a los pacientes en más gastos y demás, pero yo veo aquí otras posibles opciones de sacar un rendimiento económico. Eh, Porque, bueno, yo trabajo en un hospital y sé lo que es esto, entonces se me ocurren ciertas cosas, pero no sé si ellos ya, bueno, ellos o el programa, que no lo sé, desconocimiento mío absoluto, eh, esto ya está como cerrado o te quiero decir que con estas mentorías se les puede un poco abrir la mente a otras posibles opciones o tiene que ser así y no nos podemos salir de estos márgenes. No sé si No, me no, no. explico. Está 100% abierto. Es decir, ellos tienen un planteamiento inicial, pero eso no está cerrado para nada. O sea, ellos es que en su día a día han identificado estas cosas. Luego la gracia está, que me encanta que me digas eso, porque al verse con personas que quedan muy fuera de su proyecto, les abren caminos que no habían pensado. Ojalá y Vale. bienvenido sea. Entonces, la idea es que les pase eso. De hecho, cuando tienen las primeras mentorías que empiezan la semana que viene, que tienen una semana intensa, una semana bootcamp, muchos nos dicen, yo venía con las cosas muy claras y se me ha desmontado la película. Entonces, Mm, siempre les digo, es que esto es buena noticia. O sea, esto es bueno, vale, tú te pensabas que ya lo tenías todo muy claro y luego te das cuenta que te has olvidado de muchas cosas que quizás son interesantes. Adelante, vosotros vale. mismos lo que consideréis para hacerles pensar y abrir más melones de los que ellos tenían en mente. Ok, gracias. A ti. Entonces, financiación, iba por ahí. Tema muy relevante. Este tema extremadamente abierto. Han probado algunas cositas, pero muy pocas. Y aquí sí que tienen que aterrizar, pensar y dibujar un plan. Entonces, lo mismo. Cualquier idea, ejemplos, best practices, personas que creáis que les puedan sumar para adelantar en este punto, bienvenido será. Y sobre todo, que va muy ligado a todo lo que os he ido contando, es la red de aliados. Hasta ahora sí que tienen derivaciones de hospitales, tienen derivaciones del CDIAP, tienen algún contacto con entidades sociales que tienen esta necesidad,
pero no tienen una red clara de aliados y colaboradores para llevarlo a cabo. Al final ellos solos llegan hasta donde llegan y quizá no merece la pena meterme en algo que ya está haciendo otro muy bien, ¿no? Igual yo puedo hacer esto muy concreto y el otro me complementa en lo otro. Esto hay que investigar, ¿no? Que es un punto muy relevante a tener en cuenta. Entonces, repito, yo creo que vuestro caso en este proyecto, ostras, es una actuación complicada y compleja, porque literalmente tienen el local para empezar a funcionar, que todavía no funcionan, y lo que han hecho hasta ahora, que son unos 10 dispositivos, os diría, que han sobre todo utilizado en sus escuelas, han utilizado las familias que ya no están en Nexa, digamos, pero que son ex Nexa, y quizá otras entidades sociales que se han dicho, oye, es que esto me vendría muy bien, enséñame cómo se construye, que me voy a montar uno para mí. Entonces, me encantaría contaros más detalle, pero a día de hoy es donde estamos y esperamos que este proyecto avance mucho y la semana que viene piense mucho. Les voy a parar un momento a ver si hay más dudas y comentarios en la sala o ideas, ¿eh? Dale, dale, Estela. Venga, yo lanzo. Entiendo que todo esto lo tienen luego que exponer ellos en un pitch competition o algo similar. Sí, sí, sí. Es decir, O sea, este me programa, refiero porque claro, no es lo mismo que luego ellos lo tengan que exponer delante de un jurado o, bueno, llama al jurado, tribunal o etcétera, que simplemente, porque claro, luego toda esta información que se les pueda dar, concretarlo a lo mejor en una presentación, lo del pitch elevator este que está ahora tan de moda y demás, y decirle, pues ahora esto lo tenéis que presentar en 5 minutos, que es complicado porque es, o sea, toda esa información que se les va a dar, ponerla en un PowerPoint y no sé si ellos luego eso lo tienen que pues eso, trasladar a un jurado o no, sí, o no sé. pero no es el principal objetivo. Es decir, sí, a Vale, ver si me sé explicar. O sea, lo que queremos y el objetivo principal del programa es que ellos se vayan con un plan lo más contrastado y aterrizado posible. Es decir, que se vayan del programa con unos deberes que digan, vale, esto ya no está en mi cabeza. Esto es que ya lo he hablado con un experto en X, con una persona que trabaja en un hospital que tiene la otra pata que yo no veo, con una persona que es posible colaborador de una empresa y me ha dicho, ¿no? Qué puntos ujú, cree que puedo poner en valor cuando hable con una empresa, de que ya no está en mi cabeza, que yo lo he hablado con gente y parece que tiene sentido. Entonces, nuestro principal objetivo es ese, que se vayan del programa con un business plan y con un plan de acción y que el año que viene me digan, ostras, Ana, es que este plan de acción que hicimos, que pudimos contrastar con vosotros, igual ha salido el 80%, el 20% pues mira, no sé, me ha caído, pero el 80% ha hecho que sea realidad el proyecto y que, bueno, que tengo muchos retos, pero que ya tengo no sé cuántos partners, una base asegurada de financiación y estoy causando este impacto, que es lo que queremos nosotros, que tú puedas causar un gran impacto. ¿Qué pasa? ujú. Esto es lo que queremos, el último objetivo, que evidentemente también al final del programa tendrán que presentar un business plan final en 5 minutos y el último día en esto demo day que veis ahí presentarlo frente a una audiencia que puede haber Eso es. posibles colaboradores, ahí se entregarán los premios de programa, que también entregamos premios de programa, pero son para mí cosas diferentes. Ojalá, o sea, si no se van con ningún premio, porque pasa, o sea, de los 10 que están, pues igual hay 3 4 que tienen premio y el resto no, si se lleven este premio para casa, ¿no? De tener un plan ya, oye, que tiene sentido y que voy a llevar a cabo. Vale. Por eso yo os diría que bueno, poder entrar en su plan de negocio puede ser buena idea, pero con que cada uno de vosotros, que de hecho ya os lo hemos dicho y os lo vamos a volver a poner en el Excel, podáis hablar de ese punto concreto donde podéis aportar, porque por supuesto es imposible en una hora hablar de todo y resolverlo todo. Entonces, intentamos hacer estas llamadas para eso, para que ya facilitaros un poco la vida. Os pasaremos más información a posteriori, pero ya con este mínimo de info, pues estéis con los documentos que os pasamos, podéis echar un vistazo y cuando lleguéis a ellos, en esa hora poder dedicar
un poquito de espacio a la intro, pero que sea mínimo, ¿no? Es decir, unos 10 minutos para presentarnos, este es nuestro proyecto, sí, bueno, ya os conozco, e ir al grano, ¿no? Y hablar de estrategia de fundraising, hablar de modelo de negocio, hablar de qué tiene sentido hacer o no en el centro de recursos. Oye, esto sobre papel suena de maravilla, pero yo que conozco los hospitales te avanzo que igual no has pensado en esto, que os puede ser una barrera, ¿sabes? ¿Alguien más en la sala? Sí, Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la vinculación de este proyecto en concreto con la fundación? Fundación Nexa, o sea, su fundación. Sí. O sea, yo te diría, que lo tengo todo aquí apuntado, ¿eh? Mira, ellos tienen, la fundación tiene 4 centros que representan un alto porcentaje de su actuación. O sea, no tengo aquí el porcentaje exacto, pero te puedo saber, es como el grande de la fundación. Pues estos 4 centros son los que se inventan este proyecto y son los que llevarán a cabo en concordancia para llevarlo. O sea, es un proyecto prioritario para ellos, la conclusión. Luego, Pero aparte, es un centro nuevo sí, dentro de la... O sea, ellos tienen 4 centros y quieren crear un 5.º centro. pero será diferente, porque los 4 centros que tienen una escuela de educación especial, un Sí, sí, centro de día y 2 escuelas infantiles. Pues eso no será una escuela, sino que intentará dirigir las necesidades de las escuelas a este centro. vale, o sea que ellos están entrando desde Nexa Fundación en una nueva actividad. Sí, Vale. correcto. Correcto. Una nueva actividad que ahora mismo pues iban financiando con fondos propios y con algún partner pequeñito y que iban muy poco a poco porque los ingenieros son todos voluntarios y hacemos un poco lo que podemos, a ver qué podemos hacer ahora más en serio. Un poco el resumen. Mientras, espero si hay alguna otra duda o comentario por ahí. Los que ya habéis estado en otra llamada, ahora mismo esto va a ser repetición, podéis parar de escucharme, pero los que sois nuevos, pues lo cuento un poquito. Aparte de esta sesión que queda grabada y os la haremos a llegar por correo, os enviaremos es que de hecho igual ya lo habéis recibido, ¿eh? Puede ser, un documento que es un Excel mega básico, que es lo que veis en pantalla con la documentación que tenemos sobre la entidad. Esto es un ejemplo del año pasado. Entonces, ¿qué habrá en este Excel? Pues un link a la grabación de esta sesión, habrá un link al one page, que es una diapositiva con la info básica del proyecto, habrá un link, bueno, 2 links a 2 Exceles, uno más resumido, el otro un poquito más largo del diagnóstico este que os he hablado, que de hecho si me veis mirando hacia el lado, es el Excel que estoy mirando yo, con los detalles para que lo podáis ver más detalle, más info, pero es que son Exceles, el primero de resumen con la info más básica de cada pilar, el segundo separado por bloques, pues hablamos de impacto social, de innovación, de estrategia, modelo de negocio, quién es el equipo, cómo tienen planteada la escalabilidad para que le podáis echar un vistazo y los retos que van teniendo en cada uno de los puntos. Y luego, en paralelo, han estado trabajando una serie de ejercicios que son primeras versiones porque los tienen que mejorar mucho, sobre todo durante la semana que viene, que es la semana bootcamp que tenemos con ellos, pero que quizá os interese revisar. Algunos sí, algunos no. Por ejemplo, hay un Business Model Canvas, seguramente muy inicial, de cómo se imagina en el futuro. Pues si sois un mentor, mentora que va a hablar de de generación de ingresos, igual merece la pena. También está la teoría de cambio, cuadro de indicadores, mucho más dirigido al impacto y al impacto que queremos generar y cómo lo gestionamos. Quizá no tiene sentido para vosotros, quizás si lo dejamos un poco a vuestro criterio. Si hablamos de comunicación, también les hemos hecho reflexionar sobre eso, en este modelo PQC de comunicación. Todos estos documentos los vais a tener y los vais a poder revisar. En cualquier caso, si surgen dudas, si no tengo claro cómo enfocar la mentoría, si no me queda claro algún punto del diagnóstico, llamadnos, escribidnos, lo que sea, nosotras estamos aquí para resolverlo. Y luego, cada proyecto a lo largo de esta fase ve a unos 20 mentores, más o menos.
y cada uno va a un punto concreto, no lo que decíamos, no a intentar resolverles la vida. Algunos sí sois más generalistas porque cuando nos encontramos proyectos tan abiertos es importante una mente que pueda ver todo, ¿no? Y orientarlos un poco hacia el camino, y otros será cosas muy concretas. Entonces, habrá una segunda pestaña, esto no lo miréis porque no es de vuestro proyecto, es un ejemplo, en este mismo documento donde algunos, o sea, ya os indicamos cuándo tenéis la mentoría, en qué formato y sobre todo qué reto os proponemos nosotras que podéis revisar con ellos. Nadie mejor que vosotros para ver cómo les podéis ayudar, pero bueno, nosotros os proponemos un ejemplo. Entonces, ¿hay alguno de vosotros que ya tiene fecha, hora y lugar porque estáis presentes en las mentorías que justo caen en la semana bootcamp? Y hay otros que no. Entonces, no es un error, es que los que no tenéis ni fecha, ni hora, ni sitio, ni nada, es porque las mentorías que no pueden entrar la semana que viene pasarán durante el mes de octubre. Entonces, en esos casos, sois vosotros que, juntamente con la entidad, buscáis un hueco, os encontráis normalmente online. Pues ya os pondremos en contacto un correo para que lo podáis hacer. A día de hoy no lo tenéis todavía, pero lo recibiréis en breve. Dicho esto, me he pasado un poco del tiempo, pero creo que he cumplido con todo lo que os quería contar. ¿Dudas, comentarios? Olivier, te veo hablar, pero no te escuchamos. ¿Estás muteado? No, es que alguien ha entrado en casa. Ah, Perdona. perdona, digo, está hablando y no le estamos escuchando. Sí, sí. Eh, Sí, nada más, dime. yo tenía una última pregunta. Dentro del equipo que tendremos delante, ¿hay alguien de Nexa Fundación o todos son equipo aparte? Son equipo o sea, todos son de Nexa, pero ¿Sí? son el equipo gestor del proyecto. Se están dedicados única y exclusivamente al proyecto. Al proyecto y a las escuelas. O sea, piensa que como nace de las escuelas, a día de hoy el equipo todavía está un poco en las escuelas, un poco en el proyecto. La idea futuro es poder tener un equipo para el proyecto, que están en Vale. ello. Perfecto. Gracias. De nada. Y una pregunta, ¿cuántas número de mentorías son? Que a lo mejor lo habéis dicho, ¿es una solo? Sí, es decir, Ah, vale. nosotros os pedimos una hora para estar con ellos y por eso también queremos que intentar agilizar y que vayáis a grabar. Vale, vale, ¿Qué vale. pasa? Cada año nos pasa que hay proyectos y mentores que se enamoran el uno del otro y quieren seguir colaborando. Eso ya se escapa Ya, de nuestro dominio y vosotros mismos lo podéis gestionar con ellos. vale, perfecto. Fenomenal, pues creo que la información más grande y relevante os la hemos podido trasladar. Ahora que te veo, Olivier, porque antes estaba compartiendo en el He teléfono, llegado tarde porque pensaba que era a las 4 y no a las 3:30. tenemos la grabación, te la haremos llegar, la puedas ver, ¿eh? Pero en tu Sí, caso, sí. sí que te quería decir en concreto, claro, ellos están en búsqueda de partners, pero sinceramente no tienen mucha idea de cómo gestionar estos partners. Entonces, tú precisamente que vienes de empresa corporativa y tal, yo creo que por ahí les puedes dar muchas pistas, ¿no? De tiene sentido o no, o sea, o tiene más sentido entrarlos como comité asesor que te acompañen ayudándote a pensar un poco y quizá también una parte de financiación o no, o simplemente ahora las empresas están con mucho foco a RSG, criterios SG, igual merece la pena incluso entrar voluntariado corporativo. ¿Sabes? También yo creo que lo que les pasa a ellos es que están muy metidos en su día a día en las escuelas y han tenido poca oportunidad con hablar con los diferentes tipos de financiadores que existen. Entonces, no saben qué necesidades tienen ni las organizaciones, ni donantes, ni las fundaciones de hecho donantes. Incluso veo a Karma, que tú estás en Fundación Aret ya con mucha más experiencia en este caso. Todo esto, aunque a vosotros os pueda parecer en algún punto de sentido común, ¿no? Que es mucho vuestro día a día, es que les queda muy lejos. Pero porque precisamente, ya os he dicho, son fisioterapeutas, logopedas, sí que tienen algo de apoyo de fundraising de la fundación, pero no es su día a día, y cualquier idea que les podáis dar les va a solucionar muchas de las dudas que tienen ahora mismo en la cabeza. Vale. Nada más, ahora sí que sí.
os liberamos. Nos vemos en breve algunos la semana que viene, otros seguiremos en contacto para las sesiones online y cualquier cosa, llamadnos. Llamadnos, escribidnos lo que haga falta. De acuerdo, Muy bien, muchas gracias. Hasta Hasta Venga, luego. muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, chao. Gracias. Adiós, gracias.